Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Sí, Jorge Silva, tenemos a Jorge Silva en la línea. Hola, Jorge Luis, Ahí ¿cómo está estás? Jorge ya. Qué gusto saludarte. Pues Jorge, continuamos con este tema, la reforma al Poder Judicial, todo pues este entramado que se está dirimiendo a nivel nacional, confrontados los poderes del Estado mexicano, una crisis institucional que se puede venir a dar, la reforma de supremacía constitucional. Esto es un verdadero, perdón por la palabra, pero lo voy a decir, desmadre, Jorge. Así es, Jorge, mira, tenemos, yo creo, me atrevería a decir ya una crisis institucional. ¿A qué me refiero con eso? A que tenemos un Congreso, una Cámara de Diputados, un Senado, que prácticamente se ha convertido, Jorge, en una oficialía de partes. ¿Y a qué me refiero con esto? Está en discusión y aprobación, en primer lugar, lo que le han llamado una reforma de supremacía constitucional. ¿A qué se refiere esto, Jorge, de una supremacía constitucional? Es para mí un despropósito donde el Congreso prácticamente está a las órdenes del Ejecutivo y pretenden eliminar cualquier acción, cualquier función del Poder Judicial. Inclusive se han dado ya avisos, Jorge, dentro de la bancada de Morena, donde ya reclaman hasta ellos mismos que no se discute y que no se bajó la información, no se socializó este tipo de iniciativas y nada más les están exigiendo prácticamente que vote. Pareciera, Jorge, en este caso, realmente es una crítica para los legisladores de Morena, parecían nuevos, como si no supieran que así se manejaron los últimos 6 años y que estas son las reglas del juego, que no se opina, Jorge, sino simplemente se vota para lo que está. Tenemos por un lado a Ricardo Monreal, por otro lado a Don Augusto cabildeando, pero pareciera que son reformas de dos personas que responden a otros intereses y no a lo que ellos mismos pregonan que es la parte del pueblo. Por otro lado, Jorge, en el mismo contexto tenemos la reforma judicial. Lo relaciono con temas económicos siempre, Jorge, y ya ha habido, ahora sí ya son señales de focos rojos por parte de nuestros socios americanos, por parte de lo que viene en el Tratado de Libre Comercio y la renegociación. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta o ya le entendieron a la parte de qué se refiere el Poder Judicial y todo este entramado de elegirlos a través del voto. Y por ponerte un ejemplo, hoy sacaban datos que para la elección en la Ciudad de México de jueces, magistrados, tendrían que votar entre aproximadamente 1,250 opciones, Jorge, donde cada una de las personas leer tan solo 1,250 opciones te lleva entre 1 hora 30 y 2 horas para saber quiénes están en la lista. Una lista que, por decirlo lo menos, va a ser juzgada o preseleccionada por 5 personas que acaban de nombrar también, que son afines al gobierno en turno, afines a Moreno. Por lo tanto, ya se dieron cuenta, regresando a los empresarios, que a más tardar del 2027 se van a sustituir esos mismos jueces, Jorge, auditorio, que entraron o están ahorita resolviendo sus juicios en temas muy específicos y que ahora van a ser jueces que sí se van a sortear por la tómbola y que van a ser los mismos que van a ser, en este caso, juez y parte de sus controversias con México. Es decir, los litigios que son muy sofisticados, que requieren jueces especializados en ciertas materias, incluso mercantiles, van a ser seleccionados ahorita por un voto popular. ¿Qué pasa, Jorge, cuando viene la discusión y los mismos contraargumentos de que en Estados Unidos hay elección de jueces también así? En efecto, las hay, pero, ojo, hay contrapesos y hay instituciones. Si un juez es elegido en algún municipio, en algún distrito, en algún estado, y este juez, por lógica popular, responde a un estado, en este caso demócrata o republicano, y tiene alguna resolución y yo como empresario no lo acato, yo me puedo ir a un juez federal. ¿Para qué? Para que resuelva esa controversia. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la peculiaridad de lo que están haciendo en México? Que eso no va a existir. Todos, absolutamente todos, van a ser elegidos por el voto popular, tanto
locales como la parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia federales. Por lo tanto, no hay contrapesos. Ya les cayó el 20, creo, a los colegas y a los socios americanos de qué es lo que está en juego, y ellos mismos en las reuniones en esta semana dijeron, sí, hay una ausencia del Estado de Derecho, avalada precisamente por el Poder Ejecutivo, lo cual ya pone focos rojos. ¿Qué puede contrarrestar esto? ¿Qué es lo que se va a votar el día 5 de noviembre, que hay que estar muy atentos, y es lo que está en medios con respecto a qué es lo que se puede más o menos, Jorge Auditorio, salvar, si puede decir de esa forma? Es una propuesta de un ministro de González Alcántara, que por cierto fue propuesto precisamente por Andrés Manuel, pero pone una figura jurídica. Muchos, antes de explicarla, tratar de aterrizarla, como que muy a destiempo, se tardó mucho en proponerla. Pone una solución alternativa que hoy mismo la presidenta dijo, bueno, hay que ver, en una soberbia que le está caracterizando, hay que ver si se puede hacer o no, pero esta postura jurídica, Jorge, está sustentada en que dice que la Corte sí tiene facultades para revisar acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales, por laberinto, por trabalenguas que aparezcan. Lo único que dice él es que sí se vote de manera popular a jueces y magistrados, pero que no se vote en este caso, y que se vote de manera popular a ministros, de la Suprema Corte de Justicia, y no a los jueces y magistrados. Es decir, trae un tema un poco más de vamos a hacer carrera en el Poder Judicial, dejemos al grueso del Poder Judicial y enfoquémonos en los de hasta arriba, por decirlo coloquialmente. Los ministros de la Corte, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral, y esta figura de un nuevo tribunal de disciplina que también ya surgió. Va a haber un nuevo tribunal, Jorge, creado por el mismo gobierno para sancionar a los mismos jueces que tú pones. Prácticamente anulas la institución, eres juez y parte, y ¿quién se va a atrever a dar alguna resolución en contra si tienes a un tribunal que te puede anular? Por lo tanto, Jorge, crisis realmente de un sistema institucional que no se sabe cómo es que se va a resolver, salvo que se quiera tener algo con la propuesta del ministro González Alcántara, en donde se preserve la carrera judicial, se conserven muchas de la carrera de 14, 15, 10, 5 años, Jorge, que tienen miles de personas, miles de ministros, magistrados, trabajadores del Poder Judicial que están dando la batalla en las calles, y en la parte informativa. Ahora, ¿qué hay que estar atentos? El 5 de noviembre, Jorge, el 5 de noviembre, y darle seguimiento. Creo que no hemos dimensionado todavía, y no sé hasta cuándo tenemos que despertar como sociedad de qué es lo que está pasando al eliminar estos contrapesos. Debemos de analizar que haya márgenes de negociación, que la Corte importa, por muy alejada que se vea este poder, y sobre todo, otra vez, reclamarles, y sí, Jorge, es un reclamo, con respeto, pero es un reclamo a todos los diputados federales que tenemos en nuestros distritos, y a todos los diputados locales que están por salir, y a los que están por entrar, que por favor expliquen qué es lo que está pasando, y que se comprometan, Jorge, realmente a conservar un Estado de Derecho. El panorama no es bueno, en mi opinión, ni económicamente, ni políticamente, ni en temas de leyes. Por lo tanto, Jorge, necesitamos hacer algo. La postura, en este caso, de la presidenta, creo que tiene mucho en sus manos por definir. Dijo que lo va a analizar, o se está analizando en estos días, para ver qué es lo que se hace con las propuestas de los ministros, y yo creo que puede ganar mucho perdiendo poco, Jorge, es decir, cediendo en algunas cosas y tratando de negociar. Si no, nos vamos, Jorge, directito a una crisis institucional donde no hay autoridades ya prácticamente que puedan frenar a las decisiones de un ejecutivo. Ese es el panorama hoy, complejo, muy complejo, y es lo que estamos viviendo, y creo que debemos de despertar en ese contexto. Bueno, y si no estoy mal, Jorge, pues tan solo hoy el dólar amaneció a 20.60, ya anda más o menos en estos momentos en 20.20,
y pues creo, no sé si estoy mal o tengan que ver algunos otros factores que estén apretando a la paridad peso-dólar, pero pues ya no está ese superpeso que estaba antes de las elecciones, ¿eh? No, y ya no lo presumes. ¿Por qué? Porque realmente desde antes, Jorge, no había elementos para presumir que el superpeso dependiera del gobierno. Era un tema externo, era un tema de remesas que tampoco tiene que ver con gobierno. Y ahora sí, Jorge, auditorio, tiene que ver con un tema de incertidumbre en el país. Y lo peor aún es que estamos en la misma semana, que es la misma semana final para elecciones en Estados Unidos. Especialistas, ya lo tendremos que analizar la próxima semana, decían que podía llegar en un eventual triunfo de Donald Trump y de todo lo que esto significa para el país y para el mundo y para todos, hasta 21, 22, quizás hasta 23 pesos el dólar, Jorge, lo cual empieza otra vez temas económicos con un foco rojo en México. Sí, muy, muy complicado. Y volvemos a lo mismo, Jorge, ya nos tenemos que ir, pero en lugar de estar ocupándose en ver cómo van a mediar o tratar de remediar lo que es pues lo que va a ser un embate anunciado, la crónica de un embate anunciado por parte de Estados Unidos en contra de nuestro país, gane quien gane, Trump o Kamala Harris. Están aquí viendo cómo despedazan al Poder Judicial. Increíble, pero cierto, Jorge. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vamos a ver y escuchar la próxima semana. Así es, Jorge. Muchísimas gracias. Y nada más cerraría donde tienen otra vez la oportunidad al inicio de un sexenio, Jorge, y pareciera que otra vez no la van a aprovechar. Un saludo, Jorge, a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx. Vamos